Esto es DW Noticias. Desde Berlín, el huracán Ian comienza a azotar el suroeste del estado de la Florida, en la que se prevé será una de las peores tormentas en golpear suelo estadounidense. Los residentes ya no pueden evacuar sus casas mientras las autoridades permanecen en alerta ante los destrozos y posibles damnificados. Estos son nuestros titulares. Ian está cerca de convertirse en un huracán de categoría 5 con vientos de hasta 235 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes estadounidense habla de condiciones catastróficas. 1 millón de personas ya están sin electricidad. Además, las investigaciones por las fugas registradas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que conectan Alemania con Rusia continúan. La Unión Europea asume que hubo un sabotaje. Rusia y Estados Unidos se culpan mutuamente. Y la presidenta de la Comisión Europea y el jefe de la diplomacia del bloque anunciaron nuevas sanciones contra Rusia que restringen el comercio y afectan también a los oficiales responsables de la realización de las consultas populares en el este de Ucrania. Tendremos detalles desde Bruselas. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. En Estados Unidos, el huracán Ian tocó tierra en el estado de la Florida en medio de condiciones catastróficas. Así describe la situación el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos con sede en Miami. Ian se desplaza en dirección nor-noroeste y presenta vientos sostenidos de 235 kilómetros por hora. Las autoridades han advertido que ya es demasiado tarde para evacuar a quienes aún se encuentren en sus casas. Una embarcación con 23 migrantes naufragó a raíz de los fuertes vientos, mientras el ojo de la tormenta se acerca con una potencia de categoría 4, pero cercana ya a la categoría 5, que es la clasificación de huracanes más grave. Ian podría dejar daños sin precedentes en el sur de la Florida por los vientos y las intensas lluvias y marejadas. El devastador paso del huracán Ian ya causó estragos en otros países del Caribe. En Cuba golpeó con fuerza la isla y dejó sin electricidad todo el territorio del país. Las autoridades ya reportaron las 2 primeras víctimas mortales por el paso del huracán. En un hecho sin precedentes, más de 11 millones de cubanos quedaron sin suministro eléctrico tras el paso del huracán. Los vientos azotaron la provincia de Pinar del Río, la más occidental de la isla, y con menor magnitud también La Habana, donde dejaron árboles derrumbados e inundaciones en los caminos cercanos al famoso malecón. El Servicio Eléctrico Nacional explicó que la falla estuvo directamente relacionada con el huracán, que a su paso por la isla era de categoría 3. El sistema se encontraba trabajando en una condición compleja, toda vez que en la zona occidental, con el paso del huracán Ian, teníamos una parte importante de la carga de la zona occidental sin servicio, incluyendo La Habana, que es una carga muy importante. Pese al paso destructivo de este huracán, la isla enfrenta desde mayo pasado dificultades para generar energía debido a la obsolencia de las 8 termoeléctricas, roturas y otros mantenimientos programados. Sin embargo, muchos cubanos mantienen una actitud positiva. Los apagones, un apagón de eso siempre genera incertidumbre, pero no, normal, eso hay que sobreponerse a todo. Bueno, no es que hubiera sido de esta manera, pero es un modo de ahorrar también, es la parte positiva. El Ministerio de Energía y Minas señaló que ya se trabaja en el restablecimiento del servicio eléctrico, que se espera comenzará a funcionar de manera paulatina a partir de las próximas horas. Como todo, siempre también un ángulo económico de la noticia. Rosa Casals está con nosotros y la economía. Rosa, bienvenida. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias. Bueno, pues el huracán Ian podría convertirse en una de las tormentas más costosas en la historia de Estados Unidos. Hemos visto los cortes de energía en Cuba y la estela de destrucción que está dejando a su paso. Los daños en el sureste de Estados Unidos podrían superar los 60.000 millones de dólares, según estimaciones de un creador de modelos de desastre que trabaja para la firma Enki Research. Y nuestra compañera en Wall Street tiene más informaciones acerca de lo que puede suponer el destructivo huracán Ian en el plano económico. Ana Nieto en Nueva York. Muy buenas tardes para ti, Ana. Cuéntanos cuál es la previsión de daños en este momento.
Esos 60.000 millones de los que habla sería el coste mínimo de los destrozos que causará el huracán Ian. Se calcula que podría llegar hasta 70.000 millones. El huracán Ian está previsto que sea el sexto más fuerte que haya pasado por Estados Unidos. El quinto más fuerte pasó el año pasado por Luisiana, el Ida, y costó 75.000 millones de dólares todos los desperfectos que causaron. Está previsto que el viento, la lluvia y la crecida de las aguas lleguen a una zona muy poblada de Florida, que lleguen sobre todo a hacer grandes destrozos de infraestructuras y de casas en una zona en la que se ha crecido muchísimo la construcción residencial, en la zona de Tampa Bay. Además, va a afectar a la zona conocida como el cinturón de los cítricos, que es donde se produce la mayor parte de las naranjas de Estados Unidos. Ya los futuros del zumo de naranja habían subido un 5% esta mañana en los mercados. También se piensa que se pueden afectar incluso las cosechas de algodón de los estados vecinos de Georgia y las Carolinas. También hay que contar con la falta de producción durante los días que vaya a durar todos los desperfectos, que pueden ser muchos. Se han cerrado aeropuertos, se han cerrado hoteles y se han cerrado los parques de Disney. Bueno, Ana, ¿y qué está pasando en el cercano Golfo de México y la producción petrolera allí? ¿Puede tener el huracán consecuencias para los precios del crudo? El Golfo de México produce el 15% de la producción petrolera de Estados Unidos. Las compañías se han anticipado a lo que podía pasar y desde el martes han estado cerrando plataformas petroleras. 12 de ellas han sido cerradas y se ha cerrado la producción, que afecta más o menos al 11% del petróleo que se produce allí y al 8% del gas natural que de ahí sale también. Es muy poco en el contexto de Estados Unidos y sobre todo para una materia prima, la materia energética, el crudo, que está mucho más a merced de lo que pasa en Rusia, de la desaceleración global o de las decisiones de la OPEP. De hecho, el presidente Biden ha pedido a la industria que no aprovechen este momento para subir los precios de la gasolina, y por dos motivos. Primero, por el impacto de la inflación, y segundo, por el impacto en las elecciones de medio término, que son en 40 días. Claro, muchísimas gracias, Ana. Seguro que seguimos hablando de este asunto en los próximos días. Saludos. Y echamos un vistazo a Brasil, que está en la recta final de las elecciones del domingo, en las que el expresidente de izquierda, Lula Inácio da Silva, parte como favorito frente al actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Lula lidera las encuestas con un importante apoyo de las clases más pobres, las grandes beneficiadas por los programas sociales de sus dos primeros gobiernos. Bolsonaro ha impulsado subsidios para ganar más apoyos entre el 18% de los 212 millones de brasileños que viven en la pobreza, según cifras de la CEPAL. Muchos son reacios a Bolsonaro, aunque el presidente podría beneficiarse del apoyo de las iglesias evangélicas. Nuestro enviado especial estuvo en una conocida favela de Río de Janeiro. La favela Santa Marta es uno de los barrios más pobres en medio de la acomodada zona sur de Río de Janeiro. Aquí faltan los servicios públicos y proliferan las armas. Durante la pandemia, la comunidad salió adelante gracias sobre todo a las iniciativas locales. La ayuda del Estado fue escasa. El desencanto y el desinterés por la política son grandes. Muchos jóvenes no piensan ir a votar el domingo. Otros apoyan al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Yo no voy a votar. Nunca he votado. Tal vez vote por Lula. Por Lula, el número 13. Él ayudó a mi familia en su último mandato en el noreste del país, con agua, con estudios. El recuerdo sobre los programas de ayuda social de Lula durante sus primeros dos gobiernos entre 2003 y 2011 están muy presentes aún en favelas como Santa Marta. El actual presidente Jair Bolsonaro impulsó durante los últimos tiempos programas de subsidios creados durante la época de Lula para ganar popularidad entre los más necesitados. El activista Robespierre Ávila, sin embargo, cree que eso no ha ayudado a Bolsonaro debido sobre todo a su mala gestión de la pandemia. Si eres pobre, es difícil votar por alguien que no hizo nada. Vimos cuánto subieron los precios después de la pandemia. Vimos durante la pandemia que no hizo nada para ayudar en ningún momento.
Pero otras cosas sí garantizan apoyo a Bolsonaro. Tenemos muchas iglesias evangélicas en la comunidad. Hoy ya no quedan otros centros religiosos. Había muchos, pero poco a poco la gente fue migrando a las iglesias evangélicas. Y es sabido que los evangélicos en Brasil están con Bolsonaro. Las iglesias evangélicas apoyan en su mayoría la agenda social conservadora de Bolsonaro, opuesta, por ejemplo, al aborto. Aunque la ventaja es para Lula, la disputa por el voto de los pobres aún no está decidida. Seguimos en la región. Argentina atraviesa turbulencias por su elevada inflación, pero al mismo tiempo está en la mira de las grandes potencias, desde Estados Unidos y la Unión Europea hasta China, porque cuenta con un gran potencial de producción de energía, alimentos y litio, unos bienes tan necesitados ante las crisis actuales. El glaciar Perito Moreno, una de las principales reservas de agua fresca del mundo, desagua en el lago argentino, que a su vez desemboca en el río Santa Cruz. Allí construye 2 hidroeléctricas una empresa china, Yesuba. Venció en una licitación a otras compañías de su país, España, Francia y Rusia. El agua es uno de los recursos naturales de Argentina que el mundo codicia, pero algunas vecinas del lago argentino se oponen a su explotación. Hay una mirada, ¿no?, con los recursos naturales de esto, de verlos como recursos y no bienes naturales, de explotarlos y explotarlos y oprimirlos hasta que me den todo lo que puedan, sin entender que tiene que haber un desarrollo sustentable. Son empresas de afuera que vienen a saquear. En un mundo en crisis energética, alimentaria y climática, Argentina, en medio de su inestabilidad macroeconómica, cuenta con el potencial de ofrecerle al mundo petróleo y gas del yacimiento Vaca Muerta, energías renovables como solar, eólica e hidrógeno, granos y carnes, y litio para las baterías eléctricas. Diego Guelar, presidente del Consejo Asesor de la Cámara Argentino-China de Comercio, destaca que a Argentina también le interesa vender sus materias primas más allá de los enfrentamientos entre Occidente y Rusia, entre Estados Unidos y China. No estoy hablando de geopolítica, de hechos institucionales, de defensa, de seguridad, estoy hablando del hecho comercial. Nosotros hoy tenemos 2 caminos que se bifurcan completamente complementarios. En lo energético, Europa; en lo agroalimenticio, sin lugar a duda, Asia-Pacífico. Pero el gobierno de Joe Biden destaca las oportunidades de que empresas de su país inviertan en energía, alimentos y litio en Argentina para exportar al mundo. Lo advierte el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Alejandro Díaz, y lo diferencia del interés de China. Bien. Vemos claramente hoy en el litio, es una propuesta integral donde no se diferencia entre el Estado de la empresa per se. En Estados Unidos eso no ocurre. Entonces, a Estados Unidos le interesa, al gobierno americano le interesa, en tanto y en cuanto les interesan a las industrias americanas. El embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico, destaca además el potencial en la energía, los alimentos y el litio. Argentina, que ofrece mucho, podría estar ahora mismo calentando y alimentando el mundo. El modelo de inversión que ofrece la Unión Europea, a diferencia, por ejemplo, del chino, es que nosotros lo que creamos o lo que queremos crear y que se ha hecho hasta ahora son conexiones y no dependencias. Desde los salares del litio en Jujuy hasta los glaciares de Santa Cruz, este país atraviesa sus debates. Cómo derrotar una inflación del 78%, cómo aumentar su producción de materias primas sin dañar el medio ambiente y si las industrializa o no en su territorio. Más cosas. El Banco de Inglaterra intervino de emergencia el mercado de bonos soberanos de larga duración este miércoles. La entidad, que actúa como la banca central del Reino Unido, busca calmar a los mercados con compras ilimitadas, pero de carácter temporal. En menos de 48 horas, el banco ha dado un giro de 180 grados frente a la política de endurecimiento que había adoptado hace unos meses para frenar la inflación. El nerviosismo de los inversionistas ante el plan económico presentado el viernes pasado por el nuevo gobierno británico mantenía gran presión sobre la venta de bonos superiores a 30 años. Los intereses se situaron en el nivel más alto desde 1998, registrando la mayor caída de su historia.
Y vamos con otras notas económicas destacadas de la jornada. Con la inflación y los precios de la energía en alza en toda Europa, miles de personas en Reino Unido se unen al movimiento No Pay UK. El grupo pide a sus miembros que no paguen sus facturas de energía a partir del 1 de octubre. Esperan que el boicot incite al gobierno y a las compañías energéticas a tomar medidas contra el aumento de los precios. 16 grandes empresas de Wall Street han acordado pagar 1.800 millones de dólares en multas por incumplimiento de la normativa para comunicaciones relevantes. Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs y otras empresas utilizaron teléfonos personales, mensajes de texto y otros medios para hablar de información financiera. Y eso viola las ordenanzas sobre mantenimiento de registros electrónicos. Las 3 fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en las aguas del Báltico dispararon en un 14% el precio del gas natural de Países Bajos, que sirve de referencia en el mercado europeo en esta jornada. Las autoridades alemanas y danesas señalaron que los incidentes no tuvieron ninguna repercusión en el suministro de gas, ya que ninguno de los 2 gasoductos estaba en funcionamiento actualmente. Rusia despachaba mínimos de suministro a través del Nord Stream 1 hasta hace unas semanas, mientras que la aprobación de funcionamiento del Nord Stream 2 por parte del gobierno alemán nunca llegó como sanción al ataque ruso a Ucrania. Bueno, y todo esto, Javier, mientras se presume que hubo sabotaje, ¿no?, en los gasoductos. Las investigaciones están en curso, nadie sabe qué fue lo que ocurrió en los gasoductos. Los líderes europeos afirman que tras las fugas en Nord Stream 1 y 2 están preocupados por la seguridad de la región del Mar Báltico. Aseguran que las fugas también causarán enormes daños medioambientales. Rusia ha convocado una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar los daños en los gasoductos. Los líderes europeos están muy preocupados por las fugas en los gasoductos del Mar Báltico. La Unión Europea afirma que probablemente los daños sean deliberados, lo que preocupa en materia de seguridad. Pero la Comisión Europea no ha precisado aún quién podría estar detrás del presunto sabotaje. Se está haciendo todo lo posible para tratar de identificar el origen de estos sucesos y de las explosiones en los gasoductos Nord Stream. Tendremos que llegar al fondo de lo sucedido antes de poder pronunciarnos sobre el origen de estas explosiones y la autoría de las mismas. Noruega, el mayor proveedor de gas natural de Europa, asegura que reforzará la seguridad de su estructura energética. A raíz de lo ocurrido en el Mar Báltico, el gobierno ha decidido reforzar aún más la seguridad de nuestras infraestructuras para evitar otro incidente de ese tipo. El ejército aumentará su presencia y visibilidad cerca de las instalaciones petrolíferas y de gas. Los líderes de la Unión Europea han advertido de que habrá represalias si se producen ataques a sus redes energéticas. No hay duda de que lo sucedido es muy grave. No es casualidad. Eso estaba planeado. Eso es lo que, entre otras cosas, he discutido con Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, porque esto es grave. Hay altos cargos y expertos que creen que Rusia está detrás de las fugas. Rusia asegura que iniciará una investigación por terrorismo internacional sobre las fugas y niega su implicación. Bueno, ya saben, era de esperar y también previsiblemente estúpido hacer tales afirmaciones. Repito nuevamente, predecible, estúpido y absurdo. El gas que se escapa de los gasoductos también es motivo de preocupación medioambiental. Contiene altos niveles de metano y las autoridades temen que pueda equivaler a 1/3 del total de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de Dinamarca. Y así se complica el contexto de la guerra en Ucrania. La Comisión Europea responde a los pseudo-referendos celebrados por las autoridades prorrusas para anexionar regiones del este de Ucrania con la propuesta de un 8º paquete de sanciones. Entre las medidas anunciadas se encuentran fijar un precio máximo para el petróleo que se importe desde Rusia y prohibir que ciudadanos europeos puedan formar parte de los consejos de administración de las empresas estatales rusas. Bruselas también quiere ampliar la lista de personas y entidades sancionadas debido a su apoyo a la invasión de Ucrania. En total, tras 6 meses de guerra, esta lista supera ya los 1.300 nombres. Al dar a conocer estos planes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, puso cifras a la nueva ronda de sanciones. Aislamos y castigamos aún más la economía de Rusia y proponemos nuevas y amplias restricciones a la importación de productos rusos.
Esto los mantendrá fuera del mercado europeo y privará a Rusia de 7.000 millones de euros adicionales de ingresos. También proponemos una lista de productos que ya no se pueden exportar a Rusia. La periodista María García Sornosa se encuentra para nosotros en Bruselas para brindarnos más detalles. María, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué consecuencias espera la Unión Europea sobre la economía de Rusia con estas propuestas? Rusia ha insistido varias veces en que las sanciones hasta el momento apenas han tenido un impacto en su economía. Sí, Javier, la Unión Europea considera que con esta movilización parcial, con los pseudo-referéndum en las zonas ocupadas o con ese redoble de la amenaza nuclear, Rusia está llevando la guerra en Ucrania a otra escalada, a otro nivel. Por eso Bruselas ha respondido hoy proponiendo ese octavo paquete de sanciones cuya fortaleza, sin embargo, no radica en la influencia que va a tener sobre la economía rusa. Hay medidas simbólicas como esa prohibición de ciudadanos europeos para estar en los consejos de administración de empresas estatales rusas. Es una referencia velada a casos como el del excanciller alemán Schröder a cuenta de la estatal Gazprom. También hay medidas importantes para reducir la capacidad del ejército militar ruso. Por ejemplo, se prohíbe comprar material como aviación o tecnológico para debilitar la industria bélica de Rusia. Pero la más importante es ese tope al precio del petróleo en línea con lo que ya acordó el G7. Es una medida que no va a afectar a los países europeos porque ellos ya a partir de diciembre van a imponer una prohibición total de comprar petróleo ruso que llega a través de vía marítima, y es una medida que va destinada a países terceros. ¿Cuál es el objetivo? Por un lado, estabilizar los mercados energéticos y por el otro también reducir los ingresos del Kremlin para esta guerra. Además, se quiere dar también un incentivo a grandes compradores que no sucumben a estas sanciones como China o como India para que también puedan negociar con Rusia precios más bajos de sus hidrocarburos y así reducir los activos que Rusia emplea para financiar la guerra en Ucrania. María, por el momento todo esto es solamente una propuesta y como siempre generará un debate a lo interno de los países miembros. ¿Veremos aprobadas estas sanciones considerando la postura escéptica de países como Hungría? Sí, la gran pregunta es ya si este octavo paquete de sanciones va a salir a la luz, porque Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, lo lleva avisando desde hace semanas o incluso meses. No quiere más medidas restrictivas contra Rusia porque dice que son contraproducentes y que afectan más a los ciudadanos húngaros y a los europeos que a los propios ciudadanos rusos. Se esperan negociaciones muy difíciles entre los 27 Estados miembros y todo ello incluso que este nuevo paquete está mucho más descafeinado de lo que se esperaba. Por ejemplo, no aparecen los diamantes por resistencias de Bélgica y tampoco aparece, por ejemplo, la energía nuclear por oposición de la propia Hungría. Todo llega, además, en un momento en el que Orbán ha ganado un aliado euroescéptico en Italia, nada menos que la tercera economía de la Unión Europea, con ese triunfo de Giorgia Meloni. ¿Y qué ocurre, entre tanto, en Ucrania? Pues están aumentando los temores en que Occidente reduzca su apoyo y su respuesta a la guerra en Ucrania por la presión de las calles, pero también por ese miedo a que esta escalada de tensión arrastre a los países europeos o incluso a Estados Unidos a una guerra abierta con Rusia ahora que se cumplen 7 meses. El panorama para nuevas sanciones contra Rusia se complica a lo interno de la Unión Europea. El análisis de María García Sornosa desde Bruselas. Muchas gracias, María. Hasta la próxima. Y si estas posibles sanciones responden a los pseudo referendos que se sostuvieron en el este de Ucrania, el proceso de anexión a Rusia continúa. Los líderes separatistas ucranianos viajaron hoy a Moscú para formalizar ya la anexión a Rusia tras estos pseudo referendos celebrados la semana pasada en 4 regiones ucranianas ocupadas por las tropas de Moscú. Según los resultados difundidos este miércoles por autoridades prorrusas de Donetsk y Lugansk, entre el 87 y el 99% de los votantes de esos territorios apoyaron anexionarse a Rusia. Los supuestos plebiscitos se realizaron en medio de la guerra y apenas unos días después de haber sido anunciados. Occidente asegura que no se respetaron las garantías democráticas y Ucrania alega que las consultas solo son un pretexto para la expansión rusa. Y continuamos con noticias de nuestra región. Un tribunal de casación de Argentina confirmó el procesamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el presunto uso irregular de aviones oficiales en su periodo como presidenta entre 2007 y 2015. Está acusada de usar aeronaves del Estado para el traslado de muebles para los hoteles de la familia Kirchner en la turística localidad sureña de El Calafate.
La confirmación de este procesamiento se suma a otras causas abiertas contra la expresidenta y se produce en la recta final del hasta ahora único juicio en marcha que Fernández enfrenta por supuesta corrupción durante su mandato. El fiscal ha pedido contra ella 12 años de prisión por asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos. Y es tiempo ahora de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. En Panamá finalizó la audiencia preliminar por el caso Odebrecht. La jueza debe decidir ahora en las próximas semanas si envía a juicio a los 49 imputados por blanqueo de capitales y corrupción, entre ellos 2 expresidentes de Panamá, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. La trama alrededor de la constructora brasileña está considerada el mayor caso de corrupción en la historia del país. Al menos 9 personas murieron y decenas resultaron heridas después de que Irán lanzara varios ataques con drones en la región kurda del norte de Irak. Las autoridades iraníes acusan a los disidentes kurdos armados de avivar los disturbios en Irán. Estados Unidos ha condenado los ataques por considerarlos una agresión a la soberanía de Irak. Y partidarios del influyente clérigo iraquí Muqtada al-Sadr han asaltado una parte de la área gubernamental de Bagdad fuertemente fortificada. Los manifestantes traspasaron las barreras de la zona verde de la capital exigiendo la disolución del Parlamento y la celebración de nuevas elecciones. Irak no consigue formar gobierno desde octubre, cuando al-Sadr ordenó a su partido que se retirara de las negociaciones respectivas. Y entre tanto, las protestas contra el régimen de iraní continúan en todo el mundo. En Berlín, más de 100 personas, entre ellas muchas iraníes exiliadas, se manifestaron contra la opresión de las mujeres por el régimen de los mulás. Las protestas fueron desencadenadas por la muerte de una mujer de 22 años en Teherán tras su detención por la policía moral de Irán. Y antes de irnos, nos despedimos con una nota un poco más alentadora. Una cuadrilla de obreros que excavaba una calle para colocar tuberías de gas en el norte de Lima halló un cementerio prehispánico de unos 800 años de antigüedad. Los restos humanos estaban envueltos en telas de color café, amarradas con cuerdas y pertenecían a pobladores de los pueblos Chancay o Huaura. En el lugar también se encontraron vasijas y figuras de cerámica. En la capital peruana, de 10 millones de habitantes, hay más de 500 lugares arqueológicos, entre los que destacan decenas de huacas o centros ceremoniales construidos principalmente con adobe por los antiguos pobladores. Y con esto despedimos esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición o cuando ustedes gusten en dw.com o nuestras redes sociales. Soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo. Hasta la próxima y que la pasen bien.